Bueno, yo creo que ya tenemos la mayoría de la gente adentro. Es que muchas gracias por participar en este videoconferencia donde vamos a conversar sobre los temas del canje de la deuda que finalmente ha llegado a concretarse. Um, Junto conmigo está Pedro Ciaba Cerati, que es un miembro del equipo de análisis de PPI, es un experto en toda la parte cuantitativa y la estrategia de los bonos, y él va a brindar observaciones conmigo durante esta charla. Yo soy Walter Stupworth, el CIO de PPI, y yo creo que vamos a tratar de darles un pantallazo más allá de los números y el análisis cuantitativo, esotérico que muchos analistas financieros, queremos poner a Argentina un poco en contexto para ver qué podría pasar después del canje y cuáles son los instrumentos que nosotros consideramos serían los mejores vehículos para, digamos, aprovechar si Argentina entra en un ciclo más virtuoso que la situación actual, que creo que todos estamos de acuerdo que está en una situación bastante compleja, que la reestructuración de la deuda sin duda ayuda, pero no arregla todo. Voy a arrancar un poco con una pequeña lección histórica. Hay mucha gente con un montón de optimismo que después del canje que vamos a imitar o repetir las experiencias de los dos canjes grandes anteriores en 2005 y 2010. Los dos gráficos que he mostrado acá son básicamente los tiers o la tasa de interés implícito en el bono disco en 2005 arriba y 2010 abajo. Como podemos ver en el canje de 2005, cuando entraron 76% de las bonistas y hubo digamos, un corte del valor presente neto alrededor de 73%, es que hubo un rally muy importante en los bonos en los primeros 6 meses. En los próximos 2 años fue aún más contundente, y después en 2007, cuando el mundo se complicó afuera, es que esa recuperación fue borrado. En 2010 podemos ver también que fue un buen momento durante los bonos y que pudieron captar otro 19% de las bonistas que no habían participado en el canje de 2005, que redujeron mucho de los holdouts y las bonistas que estaban, digamos, litigando con Argentina, pero no todos. Y también en ese mismo lapso podemos ver que la TIR bajó de un 7,66 a 6,22. No quiero ser pesimista, pero quiero aclarar que la situación hoy en día en Argentina no asemeja a lo que existía en esos momentos dorados para los bonistas de Argentina después de reestructuraciones. Como se puede ver en el cuadro arriba, que Argentina tenía un superávit fiscal bien fuerte, entre 8,5 y 9,2 entre 2005 y 2007. Y además, en 2010 y 2011, el superávit fiscal también rondaba el 9%. Hoy en día, como casi todo el mundo acá sabe, que estamos con un déficit fiscal muy cercano a 7,5%. El crecimiento es un factor súper importante en la cotización de deuda emergente. Y lo que queremos ver en este cuadro, que el crecimiento de 9% que Argentina tenía en muchos años después de los canjes es una condición muy importante en el potencial de la compresión de los yields. Voy a darles algunos ejemplos internacionales de otros deuda emergente que muchos analistas están comparando hoy en día. Es que Angola y Sri Lanka, que están más o menos en los mismos niveles de TIR de Argentina, son países que básicamente
tienen altos tiers porque tienen deuda PIB de 67 y 80% cada uno, y también tienen déficits fiscales encima de 4 o 5%. En comparación, dos otros países que tienen bonos que están cotizando a 7.28%, que es Egipto, o Ucrania, que tiene 7.35%, son países también tienen alta deuda de PIB, en el caso de Egipto 88%, inclusive Egipto tiene un déficit fiscal de 7%, pero la diferencia en ese caso es que Egipto creció el año pasado 5.6%, Ucrania creció 3.2%. Entonces, el mercado está dispuesto a perdonar los mercados emergentes que tienen déficits, que tienen altos ratios de deuda PIB, si hay crecimiento. Entonces, cuando pensamos dónde podría ir Argentina, tenemos que evaluar su capacidad de crecer de nuevo después de el efecto de coronavirus, etcétera, etcétera. Entonces, otra cuestión es que yo tengo más de 20 años mirando los activos de riesgo en Argentina, y los inversores de afuera, por más que Argentina pasa por momentos de muchas dificultades con gobiernos que quizás no están siguiendo políticas económicas coherentes, ellos creen siempre en el potencial en Argentina para ser el país del futuro por todas las razones que conocemos, que básicamente el sector de agro, vaca muerta, una población educada, etcétera, etcétera. Entonces, hay una tendencia mundial en los inversores de renta fija de dar a Argentina muchos chances si hay algo de buenas noticias. Voy a repasar rápidamente. Yo estoy seguro que todos ustedes están viendo la situación compleja de Argentina hoy en día, particularmente en términos monetarios y de un exceso de liquidez de pesos que está, digamos, filtrando en las monedas paralelas que tiene Argentina. Como podemos ver, en los últimos 12 meses, el Banco Central ha transferido a través de impresión de billetes, monetización de la deuda de casi 8.4% de PBI, y eso inició con la administración de Macri, frenó un poco en enero, febrero, pero con la cuarentena, este gobierno no tenía ninguna opción para dar algo de ingresos a la gente que está enclausurada en sus casas de imprimir billetes. La única buena noticia que podemos apuntar es que el nivel de emisión monetaria en los últimos meses ha disminuido. Y eso es básicamente un reflejo de dos cosas. Que Martín Guzmán, su gran, digamos, éxito en todo este año ha sido la reestructuración de la deuda local. El mercado de bonos local está mucho más saludable. Entonces, el gobierno en el segundo trimestre pudo emitir deuda local más que la deuda que estaba venciendo, que es un buen señal. Y además, la pequeña recuperación por la apertura en las provincias en el interior está mejorando la recaudación que sufrió muchísimo, muchísimo en los meses de marzo y abril. Podemos ver uno de los temas que muchos de los economistas, inclusive nuestros equipos aquí en PPI, que estamos preocupados, es que con la emisión monetaria de emergencia que ha hecho el gobierno del Banco Central para ayudar al Tesoro, nosotros fuimos básicamente de una situación de muy baja nivel de liquidez en las agregados monetarias. En el año pasado, hay que recordar que el FMI impuso un experimento monetario que básicamente exprimió todo el crecimiento de la base monetaria por más que un año. Y lo que hemos visto con
particularmente las emisiones de los últimos 2 o 3 meses, hemos ido de niveles de porcentaje de PIB a los más altos en los últimos 10 años. La realidad es que hay más pesos dando vuelta en el país que en casi cualquier otro momento en la historia moderna, y eso está causando un nivel de estrés sobre el tipo de cambio. Aquí son algunos otros ratios. Yo creo que el gráfico más contundente en esta pantalla es básicamente la evolución del contado con liqui, cómo se mueve con la suma de la base monetaria con los pasivos monetarios del Banco Central. Básicamente los pasivos más importantes del Banco Central son el LELIQ, que es 1.8 trillones, y además tenemos los pases de un día que juntos representan una bola de liquidez. Los LELIQs tienen una tasa de 38%, así que cada mes 55 mil millones de pesos están creados por el devengamiento de los LELIQs. Y eso ha impulsado el movimiento que hemos visto recientemente en el contado con liqui, en el blue y el dollar map, que son los mecanismos paralelos que los argentinos tienen para dolarizar cuando tenemos un cepo súper disciplinado y restrictiva. Una de las cosas que más nos preocupa es que la compra de dólares que está sucediendo en Argentina hoy en día, con un límite de $200 por mes, nosotros creemos que este mes el atesoramiento de retail podría llegar a ser 750 millones de dólares. Si sumamos los gastos de tarjeta, la filtración de las reservas del Banco Central podrían llegar a ser 950 millones de dólares. Entonces, en un cepo súper estricto, el Banco Central sigue perdiendo reservas en una época donde cuando tenemos muchísima liquidación de granos por estacionalidad. Y esto preocupa. Nosotros estamos anticipando que vamos a tener nuevas restricciones, quizás otro impuesto sobre atesoramiento, pero el gobierno no tiene el nivel de reservas suficientes para bancar la dolarización que está pasando con ese límite que está muy limitado. Lo que podemos ver que ya en los días hábiles de agosto, nosotros pusimos 429 millones, en realidad esto ha subido en los últimos 2 días a 476 millones de dólares. Entonces, Argentina tiene un problema muy grande en la cual no están generando dólares suficientes aún con un cepo súper estricto. Es importante resaltar que una economía como Argentina necesita un banco central con reservas netas y líquidas, más que nada para que los importadores puedan acceder a esos dólares para importar, y que 43% de las importaciones están directamente relacionadas a producción de empresas argentinas que producen otros productos que exportan o venden en el mercado local. Entonces, si el Banco Central se queda sin reservas, básicamente esa parte fundamental de la economía productiva no puede funcionar. Entonces, para nosotros, este es una de las incógnitas, las preguntas que están haciendo bonistas en todo el mundo, los locales, los internacionales. ¿Qué va a hacer el gobierno de Alberto Fernández para reinstalar confianza, para frenar la pérdida de las reservas internacionales? Si van a buscar dinero del FMI para aumentar las reservas, van a buscar dinero de los chinos en el swap chino, no sabemos todavía. Pero una de las cosas más
inusuales de esta situación económica, si mirásemos la competitividad del tipo de cambio en Argentina, primero es que el contado con liqui traducido está a niveles más devaluados que en el momento de 2001-2002 con el default y la devaluación masiva que fue a 1-4. Entonces, hoy en día, a nivel de contado con liqui, tenemos un peso súper devaluado. El peso oficial, por más que está artificialmente mantenido, están en un nivel de 120, que es 30% más competitivo durante los mejores momentos de macro. Entonces, no tenemos un peso súper sobrevaluado. Lo que está diciendo este cuadro, básicamente del contado con liqui, expresado como un RER, es que el mercado argentino está anticipando una aceleración de inflación en la segunda mitad del año, que va a ser una de las variables más claves para ver si los bonos después de la reestructuración pueden andar bien. Aquí tenemos un poco cómo ve el mercado de inflación en la segunda mitad del año. Que podemos ver que a nivel minorista, el argentino cree que inflación va a estar en 43% en el futuro, pero los economistas, los que hacen los números, están anticipando que podríamos llegar a 60%. Entonces, esto es el problema, el cuadro de problemas que tiene Argentina hoy en día, que no tenía en 2005 cuando tenía un superávit fiscal liviano, pero tenía un superávit en la cuenta corriente y tenía más que nada crecimiento, que para mí es el variable más importante. Voy a, digamos, inyectar un poco de quizás optimismo en el futuro. Nosotros vamos a plantear, cuando llegamos a la discusión de los bonos, cuáles bonos, dónde entrar. En la esencia, un bono argentino soberano después de reestructuración es una opción al futuro que el país finalmente va a caminarse en una forma mejor, ayudado por el alivio financiero con esta transacción de reestructuración que está alrededor de 35 mil millones de dólares. Pero lo que yo quiero resaltar más que nada para la gente profesional, institucional en los fondos de estrés, en los fondos Real Money, Fidelity, PIMCO, etcétera, el tema de quién está manejando el país es absolutamente fundamental. Últimamente, los tropiezos del gobierno con la coronavirus, con el tema de Vicentín, con la suba de delincuencia, inseguridad, de inflación y el dólar, ha hecho que la popularidad del nuevo presidente ha caído, y en una encuesta que salió de Sinopsis esta semana, por la primera vez la gente que está negativa a Alberto Fernández supera lo que están a favor. Además, hubo una pregunta muy interesante en esa encuesta de cómo van a votar en si hoy tuviéramos las elecciones de medio término. Y interesantemente que la gente dice que solo votaría 36,8% del FDT, y otros partidos que no necesariamente es el Juntos por el Cambio en el pasado, quizás reinventan, está en un nivel mucho más positivo. Ustedes saben mejor que yo que en Argentina históricamente, si pierdes las elecciones de medio término, es que normalmente no te pinta muy bien para las elecciones presidenciales 2 años después. Puse un gráfico que a mí me parece muy interesante sobre el bono de discount después de que Sergio Massa ganara las elecciones de medio término en 2013. Lo que podemos decir que la segunda mitad de 2013, 2014 y 2015
Argentina era un desastre en términos de sus fundamentos económicos. Tenía un déficit fiscal entre 4 y 5%, tenía un déficit de energía que llegó a ser 6.000 millones de dólares y un déficit en la cuenta corriente. Tenía una brecha entre contado con liqui y el dólar de 60%, pero ¿qué pasó? El bono no paró de subir porque el mercado estaba priceando la posibilidad de un cambio en la dirección del gobierno, y eso hoy en día quizás es una esperanza, pero el año que viene que los bonos no van a tradear en base del déficit fiscal, no van a tradear en base de inflación, van a tradear con la posibilidad que tenemos otro gobierno de coalición, no sé qué, pero no todo los precios de bonos en emergentes tienen que ver con los fundamentos. Ahora vamos un poco a la parte, digamos, más sofisticado y complejo. Este es un cuadro que mi colega Pedro ha hecho, que básicamente muestra los valores potenciales de los bonos según la última propuesta de Guzmán. Estamos esperando los últimos detalles que pueden tener ajustes menores que Guzmán tuvo que hacer para llegar a un acuerdo con los grandes bonistas. Pero lo que podemos decir, hoy en día los bonos argentinos, si usamos el par y el disco como el símbolo de cuál es el exit yield o la TIR que el mercado aplica a los bonos argentinos, podemos decir que estos bonos hoy en la mañana más o menos se están tradeando a 11,5%. Entonces, el mercado hoy en día está diciendo que Argentina vale 11,5%. Va a ser hace unos días, cuando había mejores noticias, estaban más cerca de 11. Los optimistas piensan que pueden comprimir a 10, pero en realidad es que nosotros podemos usar 11,5 como la foto el día de hoy. En términos de esta transacción, dependiendo cuál bono uno tiene en su cartera, hay que saber que hay distintas opciones que el gobierno te va a ofrecer, y básicamente estas opciones están divididos por grupos de bonos. Entonces, los bonos 21, 22, 23, que son considerados los cortos, es un grupo. Otro grupo es lo que nosotros llamamos el belly, que es 26, 27, 28, new y old, el 36, y después tenés los ultra largos. Entonces, en términos de las opciones que uno tiene para entrar, nosotros consideramos que para la gente que tiene bonos cortos o bonos en el belly, que tendrán la oportunidad de entrar en el 2030, hay una cuestión, digamos, que es una foto, pero en el futuro nuestra recomendación podría cambiar. En el caso del 21, 22, 23, tenés la oportunidad prioritaria para entrar en el 2030. El 2030, para entrar en el canje a ese bono hoy en día, es atractivo porque básicamente si miramos las columnas de los valores a 11,5%, es que un 21 tiene 51,40. Si uno mira un bono más largo, como el 48, 46, es más o menos $5 más bajos. Además, es que el 21 y también el 26, que podrían entrar el 2030, la opción de 2030, tienen intereses acumulados o devengados que van a estar básicamente incorporados en un nuevo bono, que es el bono de PDI, que voy a revisar un poco más adelante. Entonces, en el primer momento, un bonista que tiene un 21, tiene un 26,
quiere agarrar ese valor intrínseco más alto y además que tiene un bono de PI que es más alto. Lo que nosotros consideramos es que el bono 2030, por más que tiene mayor valor el día después del canje, en el futuro no te ofrece el mismo upside que quizás los otros bonos que están disponibles en los canjes. Acá tenemos un gráfico de los intereses futuros del bono 2030. Podemos ver que en el primer año te van a dar básicamente 0.125%, después sube a 0.5%, estás en 0.5% por 4 años, sube a 0.75, estás un largo tiempo hasta 27 en esa tasa bajísimo, y después sube a 1.75, que es más que 0.75, pero sigue siendo una tasa bastante pobre. Además, el bono 2030 es un bono de baja duración, que significa que tiene baja convexidad y baja opcionalidad al futuro. Hemos hablado del potencial de Argentina puede arreglar su economía, que podemos tener otro gobierno o un gobierno de coalición, y que todos esos beneficios positivos que pueden suceder en 2, 3, 4 años, este no es el mejor bono para aprovechar de esa posibilidad. Entonces, nosotros pensamos, después del canje, es posible que algunos grandes inversores afuera quieren estar en los bonos de baja duración porque hay menos riesgo de default, porque el interés va a ser bajo, pero eso podría ser un momento para eyectarse como el piloto en la foto abajo y ir a otros bonos. Además, el bono PDI tampoco va a ser un bono interesante que te paga 1%, no empieza a amortizar hasta 2024. Si uno tiene otras opciones con sus dólares, yo saldría del bono PDI y ponerlo en cash, usar ese cash para rotar a otro bono. Vamos a ver las otras opciones que hay disponibles para los inversores. El bono para los canjes de bonos de Macri que más nos gusta después de captar el valor que hay para bonitas en esos bonos que acabo de mencionar, es el bono 35. Aquí podemos ver que empezás a 13 puntos básicos, subís a 1.13, 1.5 y después salta a 3.6 por 2 años, en 23, 24, 4.13 y llega a ser 5%. Este bono tiene una tasa de interés que es mucho más potable a niveles internacionales de bonos emergentes. Tiene duration, digamos, tiene mucha convexidad. Si las cosas empiezan a mejorar en 22, 23, yo creo que en Argentina, particularmente, los precios de los bonos se fijan mucho por lo que hacen la gente de altos ingresos. Digamos, el high net worth investor en Argentina le gustan bonos que pagan un cupón. Quieren pagar la casa en Punta del Este, quieren pagar el campo, quieren pagar las escuelas de sus hijos y sus nietos con los ingresos, y el 2030 no te ofrece ese ingreso, el 2035 sí, y yo creo que muchos inversores van a migrar al 2035 después del canje. El otro bono que nos gusta muchísimo hacia el futuro, que va con nuestra recomendación los últimos 6 o 8 meses, yo entiendo de muchos de ustedes tienen los bonos discos, es que dentro de las 3 opciones que te ofrecen como un tenedor de discos, el 2038 es lejos la mejor opción. Primero, porque no tiene corte de capital, el 41 y 46 para el disco sí.
Entonces, este bono para nosotros, si uno tiene un bono disco afuera, hoy en día recomendamos que vayan a 2038 porque también tienen un step up, una escalera de cupones mucho más rápido, llega a 5%, que es un cupón interesante en términos de mercados emergentes. Este bono también va a mantener la protección de los CACs y el indenture de 2005, que estos pudieron mantener sus derechos prioritarios legales. Entonces, dentro de esta selección de bonos, nosotros tenemos los dos favoritos que son el 2035 y 38, pero si uno tiene un bono corto que te canjea el 2030, quédate y después busca una oportunidad para migrar a estos dos bonos. El bono 2041 es lo que va a ser canjeado por los bonos par. También es una opción interesante porque empieza a amortizar relativamente temprano. Va a tener un cupón relativamente alto en el futuro. Entonces, esto es una opción obvio para la gente que tiene pares hoy en día. El 46 la decisión de entrar en 46, que también tiene cupones relativamente potables, tiene amortización bastante rápido, pero eso va a depender del precio del mercado. Todos los días yo preferiría estar en 2035, pero si el 46 tradea mucho por debajo, es una opción de arbitraje para el futuro. Ahora voy a pasar el batón a Pedro. Quizás él tiene algunas observaciones sobre los bonos en dólares y quiere hablar un poco sobre el canje local y otros temas. Gracias por la atención. Dale, gracias Walter por pasarme la batuta. Primero vamos a referirnos a lo que es el canje de deuda local. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen bonos, el AY24, DICA, PARA, tienen Bonar 20, sé que esto es un motivo de preocupación. Empecemos por lo positivo. Finalmente Guzmán terminó ofreciendo las mismas condiciones financieras tanto para los tenedores de ley Nueva York como para los tenedores de ley Argentina, quizás emulando lo que terminó pasando en el año 2005. ¿En qué situación estamos hasta el momento? Bueno, la ley ya se aprobó, ya terminó el viernes de la semana pasada, terminó de aprobarse en la Cámara Baja, salió promulgado en el boletín oficial. Falta la reglamentación. Ahí la reglamentación es donde nos va a terminar de definir cómo van a ser estos instrumentos. El proyecto aprobado tiene en cuenta la anterior oferta de Guzmán, la anteúltima, la que solamente tenía una diferencia de fechas, que es lo que termina de agregar, y una pequeña diferencia en cupones y algún que otra pago de amortización. Creemos que cuando terminen de subir la enmienda a la SEC, que debería ser hoy, sobre la ley Nueva York, finalmente el MECON termine de reglamentar y ofrezca las mismas condiciones para la ley argentina. En este sentido, la verdad que nuestra mirada es relativamente optimista porque quizás el trato, por ejemplo, en las LETES, no en los bonos, porque los bonos en el 2005 se terminó ofreciendo lo mismo, pero en el caso de las LETES, quizás el tratamiento en el pasado había sido bastante más arduo, ahora se le está ofreciendo por lo menos la entrada a este canje y la posibilidad de obtener un bono en moneda dura, por supuesto, legislación local. En cuestión de elección de bonos, es muy parecido a lo que explicó Walter en el canje de ley exterior, Bonar 20 y 24, siempre y cuando, después nos vamos a referir a la parte de peso, pero siempre y cuando el tenedor quiera mantener un bono en dólares, la mejor alternativa es el 2030, y para el 25 y 37, que no tienen la opción de ir al 30, por supuesto el más corto es el 35. En el DICA, el 2038, no hay prácticamente duda, es el bono preparado para los discounts, y lo mismo pasa con el par, la elección en el 2041 parece la mejor alternativa. Podemos hacer una salvedad,
una diferencia que sí hay entre los dos canjes. El canje de ley argentina tiene en cuenta una figura de early tender o de aceptación temprana, que básicamente lo que significa es, si yo tengo un deadline en determinada fecha, supónganse que dentro de 3 semanas, si yo acepto dentro de los primeros 10 días y no espero hasta el final, voy a recibir un adicional, un sweetener adicional. El sweetener en este caso era recibir los intereses devengados en forma de un bono de intereses entre el 6 de abril y el 4 de septiembre. En este caso, en realidad, lo que está incentivando este mecanismo es que todos tengan una aceptación temprana grande y que todos acepten el canje. Después vamos a profundizar un poco en ese punto. Podemos pasar a la siguiente. Ahí estamos. Hicimos una sección, acá vamos a hacer una especie de ping-pong, hicimos una sección de preguntas frecuentes, que son preguntas muy importantes a la hora de tomar una decisión. La primera pregunta es si está priceado el acuerdo, ¿por qué quedarse con un bono argentino? Y esta es una pregunta que parcialmente Walter fue contestando a lo largo de su presentación. Básicamente, la realidad es que si uno ve todos los futuros motores de crecimiento, ve la situación monetaria, cómo está creciendo la base monetaria y la base monetaria amplia del stock del ELIX, cómo viene creciendo, cómo el mercado está esperando una aceleración de la nominalidad, tanto de la inflación, no se sabe qué va a pasar con el mercado cambiario. La realidad es que todos los fundamentos, y viendo cómo viene creciendo, rebotando la recaudación y sabiendo la cantidad de empresas por situaciones estructurales argentinas que no van a volver a abrir, entonces no va a haber un fuerte rebote en la actividad como sí vimos en otros países, uno dice, yo no quiero un bono argentino. Ahora, ¿cuál es la situación detrás de esto? La Argentina, con esta reestructuración, logra despejar años de vencimientos de legislación de pagos de bonos de legislación extranjera. Más o menos le queda para pagar hasta el 2023 un poco menos de $2.000 millones. Es una situación de desendeudamiento en los primeros años enorme, enorme. Eso lo logró con la baja de intereses, patear las maturities, todo lo que está dentro de la reestructuración y no justamente una gran quita de capital, porque la verdad que la quita de capital es de un 3% para los globales, y ponele que sumamos los canjes de letes por bonos en pesos que también estuvo realizando. La realidad es que el país queda muy despejado en términos de deuda de corto plazo, soluciona, parece, la crisis de liquidez que tenía, y además vemos en el mundo una situación de ultraliquidez enorme, quizás nunca antes vista. A la vez, países emergentes que tampoco tenían, algunos países tampoco tenían situaciones tan claras financieras y sin embargo han estado colocando deuda en los últimos 3 meses a rolete. Colocó Paraguay, que incluso tenía grandes problemas, logró colocar Chile a tasas bajísimas, Uruguay, Perú también colocó a sus tasas más bajas de historia. No estoy hablando de países, ni siquiera de otros continentes, estoy hablando de países muy vecinos, cercanos, proxy, que han colocado deuda muy barata porque hay muchos flujos en el mundo buscando tasas, buscando rendimiento. Esta idea es, si Argentina lograra despejar un poco las dudas, me refiero a presentar alguna clase de plan que por lo menos nos vuelque hacia el lado de la racionalidad, no sería tan extravagante, no sería tan raro pensar en una Argentina rindiendo un 9% dentro de 2 años. Y eso es un poco el ejercicio que nosotros nos hacemos en la cabeza. ¿Qué pasa si uno se queda con ese escenario? Una Argentina rindiendo 9% dentro de 2 años. Cuando uno ve la elección de bonos, ese es un dato clave, porque Walter se refirió muy bien. Si uno va a invertir en la Argentina, no va a querer un bono corto, que no tenga mucha sensibilidad y que tenga un cupón muy, muy bajito, con poca sensibilidad, me resulta poco atractivo. Si uno va al 2035, si uno va al 2038 y hace ese ejercicio de decir, bueno, supónganse que post-deal la deuda argentina rinde 11,5, que es más o menos lo que Walter les presentaba en la curva futura. A 9% en 2 años es una compresión de spread de 250 basis. 250 basis de compresión más los cupones de vengados en un bono 2035 es poco más de un 48% de total return en básicamente 2 años. Fuertísimo. Un gran atractivo en ese bono. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, justamente
tiene que despejarse por lo menos la idea de un plan relativamente racional, un interés en bajar los niveles de gastos y en generar algo de racionalidad para adelante. Ahora bien, Quiero agregar sí, algo, Pedro, que hay que recordar también la situación de muchos clientes nuestros y gente en Argentina, la escasez de alternativas de dolarizar, invertir en activos en dólares. Y que estos bonos, como dijo Pedro, han limpiado el mecanismo bastante bien. Es que tienen que hacer un desastre para que Argentina tenga un default en los próximos 2 o 3 años. El sistema económico tiene una historia de rebotes muy fuertes y ya estamos viendo un rebote en la parte de construcción. Pero estos bonos, es que yo siempre digo que es difícil asesinar a alguien 2 veces. Cuando está muerto, está muerto. Es que las pérdidas que todo el mundo ha tomado en los bonos argentinos hoy en día es como un inicio nuevo. Los bonos pagan poco, pero tienen este valor de opcionalidad bien importante cuando todas las malas noticias, no sé si están totalmente preciados, los bonos podrían ir a 12, 12 y medio, como hemos mostrado en estos gráficos. Típicamente después de una reestructuración hay una ola de ventas con un evento de liquidez, pero ese proceso de limpiar el mecanismo, de mejorar la cuenta corriente, mejorar no el déficit primario, pero el déficit fiscal total, porque no hay intereses, puede ser dramático. No estamos siendo bullish, solo estamos diciendo que el play en Argentina es un play de opcionalidad hacia el futuro y, digamos, los comentarios de Pedro sobre la liquidez mundial no son menores. Hay 14 trillones de dólares de bonos en el mundo que rinden menos de cero. Hay 4.55 trillones de dólares en T+1 en los Estados Unidos de americanos que están con miedo, pero eventualmente van a empezar a invertir de nuevo. Es el mismo proceso que pasó en 2008. Entonces, yo creo que la decisión de quedarse es básicamente si uno cree que algo puede mejorar, un plan, tendrían que entregar algo al FMI para conseguir la extensión de ese préstamo. Entonces, hay que pensarlo de esa manera, pero es una inversión no de 2 meses, es una inversión que uno tiene que contemplar 1, 2 o 3 años, o podéis vender a principio y buscar un momento si este gobierno de la economía tropieza peor. Pero la verdad es que es un activo en dólares que uno puede mantener y como parte de sus ahorros. y un comentario más sobre los gráficos que ven ahí de situaciones de algunos bonos particulares emitidos en reestructuraciones. Fíjense, Grecia, Ucrania, el ejemplo cruzando el charco en Uruguay, Jamaica en el 2008 reestructuró, este es el ejemplo del bono que era en ese momento a 20 años. Fíjense cómo al comienzo de la reestructuración, una vez que sale, justamente a pesar que el país logra un despeje en las obligaciones, por lo menos de corto plazo, generalmente siempre hay muchos tenedores que terminan vendiendo con la noticia, mucho hedge fund que quizás se mete en valores más bajos y termina achicando o vendiendo, liquidando toda la posición post-deal. Eso implica subas al comienzo de las tasas en estos países, momentos de turbulencia que pueden durar 6, 12 meses, y a partir de eso, si el país hace relativamente las cosas bien, empieza una leve, pero con pendiente para abajo, reducción o compresión del costo que paga por su deuda. Podemos pasar a la siguiente pregunta, que es un tema que estuvo bastante de moda estas últimas 2 semanas, la verdad, por cómo subieron los bonos con SER. Y acá me vuelvo a referir al canje local. El Bonar 20 y el Bonar 24 tenían la opción de poder elegir el bono hard dólar, como vimos, un 2030, un 2035. Nosotros en ese caso preferimos el 2030, por lo menos de corto plazo.
pero por otro lado podían elegir una opción de SER. O sea, básicamente lo que estuvo haciendo gran parte del mercado a medida que iban subiendo los SER y por cómo eran las condiciones de los nuevos bonos, que son 2 bonos SER, uno en el 2026 y uno en el 2028, gran parte del mercado de estas últimas semanas lo que estuvo haciendo fue vender quizás algún instrumento actual de SER, con esos pesos comprar un bonar 20, un bonar 24 en pesos y tener esa opcionalidad de poder meterse dentro del canje de SER y así obtener un upside. Eso relativamente se estuvo arbitrando. Nosotros lo mostramos de forma análoga, porque me parece que así se puede ver mejor, ¿no? Especialmente para un inversor que quizás es un poco más averso al riesgo y prefiere mantenerse siempre en dólares. Es decir, bueno, pensémoslo, vamos a comparar lo que es la opción directa de dólares con la opción de ir por pesos, vender estos nuevos bonos en el mercado y con esos pesos ir a hacer contado con liquidación o MEP o lo que uno desee, o sea, volver a terminar en dólares. La comparación entre el bono directo en dólares vendido en dólares o el bono en pesos vendido y pasado a dólares. Básicamente acá lo que vemos es cuando uno agarra los nuevos bonos y los sitúa dentro de la curva SER, que ha estado subiendo muchísimo porque es el ajuste, por lo menos el que a nosotros nos parece más atractivo, dado que la gran liquidez que tienen los instrumentos en esa curva y la próxima probable aceleración en la inflación. Si uno pone esos dos instrumentos dentro de la curva y lo que hace es comparar, por ejemplo, con un Bonar 24 rindiendo un 12%, después de la reestructuración, uno puede sacar cuál es el break-even o cuál es el tipo de cambio de indiferencia en el cual a mí me conviene hacer una opción o hacer la otra alternativa. Y ese actualmente son 130, o sea, es un contado con liquidación en 137. Un contado con liquidación con 137 es igual, o sea, me da indiferencia entre pasarme al bono en pesos y después comprar los dólares o tener el bonar 24 rindiendo 12%. Si uno ve la otra sensibilidad, la sensibilidad por el lado del bonar 24, uno puede decir, bueno, a ver, supónganse al contado con liquidación de hoy, y este es en el cuadro del medio. El contado con liquidación de hoy, que está alrededor de los 130 dólares, y uno puede decir, bueno, el bonar 24 no va a rendir 12, va a rendir 13. Bueno, el spread es mucho mayor. O sea, si se mantuviera todo ceteris paribus, todas las otras variables constantes, a mí me convendría incluso más ir por la opción de SER. Vamos para el lado positivo. Imagínense que el bonar 20 o el bonar 24 van a rendir 10% rápidamente. Ahí en ese caso, con el contado con liquidación hoy y los precios de los bonos SER de hoy, me convendría la opción de dólares. Es ese spread positivo o negativo que están viendo remarcado. ¿Cuáles son las desventajas de este análisis? Y bueno, lo que estamos suponiendo, por supuesto, uno tiene que suponer que el BONSER 26 y 28, primero que nosotros suponemos que a uno le dan una cartera de un 50% de cada uno, porque el más corto está capeado, que es el más atractivo. Por otro lado, está suponiendo que el mercado de pesos se mantiene constante. Y no solamente que se mantiene constante y firme, en los últimos días mostró algo de debilidad, especialmente la parte larga de SER, sino que también lo que uno está suponiendo es que rápidamente van a arbitrarse con la curva los nuevos bonos. Y eso en realidad va a depender muchísimo de las nuevas cantidades y de la cantidad de gente que quiera realizar esta estrategia. Si una vez que uno ya tiene el bono en pesos y hay mucha gente que decidió hacer esta estrategia y sale a vender estos nuevos bonos y sale por el contado con liquidación o por el MEP, es probable que a uno le termine saliendo mal la estrategia. Por eso no es algo muy recomendable para un averso al riesgo o para alguien relativamente conservador. Ahora podemos pasar a las siguientes preguntas, que son dudas súper importantes. Para mí es fundamental. ¿Qué pasa si no acepto el canje? Y de hecho estuve leyendo las preguntas que nos estuvieron mandando y por lo menos un par apuntan a lo mismo. Nosotros pensamos, por lo menos desde PPI, que hoy no tiene sentido no entrar al canje, tanto el Nueva York como el local. El racional lo podemos dividir en dos partes. En el internacional podía llegar a tener sentido, y de hecho lo tenía, cuando todavía no había un acuerdo con los grandes tenedores de bonos. Una vez que el gobierno logra ese acuerdo, el riesgo
de quedarse afuera, o sea, de que el gobierno alcance las CACs, se gatillen, y entonces a uno la arrastren adentro del canje, es altísima. Básicamente, sin la última mejora, el gobierno había logrado más o menos un 30-35% de aceptación. Una vez finalizado el acuerdo, una vez llegado a un acuerdo con el gran núcleo de bonistas, que era alrededor del 50% de los bonos, es muy probable que la aceptación supere el 85-90%. Por lo tanto, Y esto es una de las características más positivas de esta reestructuración. Cuando nosotros hace 9, 10 meses empezamos a analizar las probabilidades de aceptación, en ese momento consideramos que era casi imposible que Guzmán iba a arrastrar los bonos exchange, los paris, los discos, etcétera, etcétera. Entonces, captando esa cantidad de aceptación, que fue una negociación dura, es uno de los aspectos más importantes porque da mayor alivio de intereses para el gobierno, porque es un grupo de bonos mayores que habíamos anticipado. Entonces, eso también limita mucho la posibilidad de hay holdouts. Entonces, para un inversor individual, salvo que es alguien kamikaze, no tiene sentido no aceptar el canje según nuestra visión. Si se cumple este nivel de aceptación y a uno lo arrastran adentro del canje, o sea, no existe la posibilidad del holdout si se activan las CACs, que en el caso del dual limb de los globales es 66% agregado, 50% en cada una de las series, es muy probable que el gobierno alcance esos niveles, o incluso el 85% agregado de los Indenture 2005, que son los DICIs y los paris. Uno pierde el PDI, o sea, pierde todo el interés devengado entre el 22 de abril y el 4 de septiembre, en términos del nuevo bono, y además uno pierde la posibilidad de elegir, y a uno le dan quizás el peor bono disponible, que es el bono 2046. Por eso no hay ningún tipo de incentivo a no aceptar el canje. Y por lo tanto, después en el lado de la deuda local, tampoco tiene mucho sentido. Y acá no tiene sentido, de hecho está dentro del proyecto de ley, si uno no acepta la propuesta de canje, a uno lo reperfilan, y en algunos casos reperfilan si tenías letes, al 31 de diciembre del 2021. Muy poca probabilidad de poder cobrar eso. Lamentablemente, en nuestro país, todo lo que es historial jurídico, crediticio, los fallos siempre fueron a favor del gobierno, muy pocas herramientas para poder reclamar en un caso por el estilo. Así que la recomendación es aceptar el canje. Ahora, esto, un comentario que me hicieron ayer unos colegas que me parece súper oportuno. Me preguntaron, ¿pero qué pasa si alguien no quiere más Argentina? Si no quieres más Argentina, vos o aceptás el canje y vendés después, o vendés antes del canje. Pero la pregunta de la opción de no aceptar el canje para mí no puede estar sobre la mesa. Si alguien no quiere tener más volatilidad, no quiere enfrentarse a los casos en otras reestructuraciones donde uno tiene meses turbulentos, entonces ya no sé si vendo a un buen precio o no vendo a mal precio, de última puede vender la posición hoy. Si uno quiere apuntar a un escenario como el que marcaba Walter, de compresión de spreads, de la posibilidad de esta opcionalidad, bueno, uno puede decir, entro al canje, espero y veo qué pasa para adelante. Última pregunta, ¿tiene sentido pasarse de legislación ahora? La realidad es que si con el diario del lunes, si uno ve lo que era el spread hace unos meses atrás, cuando todavía no se sabía cómo iba a ser la resolución del canje de deuda local, la realidad es que los bonos locales fueron el mejor deal de todos, ¿no? Porque no solamente mejoraron a medida que fue mejorando el recovery value de la oferta oficial, sino que también comprimieron casi todo ese spread con la legislación en Nueva York. La realidad es que post-deal, por cómo queda el perfil de pagos, es muy difícil que Argentina vuelva a cometer un default o se vuelva a meter en una situación de reestructuración, por lo menos en los próximos 2 años.
2 o 3 años por cómo es el perfil de pago, especialmente si logro un acuerdo con el fondo, los primeros años van a estar prácticamente despejados. Nosotros pensamos que ese spread tendría que tender a lo que es un promedio histórico. Hoy en día es más o menos del 4 o 5%, yo creo que podría incluso estar un poco más abajo después del deal. Por eso, en realidad, me parece que para el inversor un poquito más agresivo, yo creo que todavía puede esperar algo de compresión de legislación estando en Argentina. Ahora, el más conservador, que dice, bueno, pero la realidad es que yo no lo veo, yo veo que dentro de 4 o 5 años no quiero hacer mucho trading en el medio y me parece que podemos llegar a volver a una situación por el estilo. En estos momentos, 4, casi 5% de spread de diferencia de legislación comparado a lo que había, en algunos momentos era una locura, llegó a ser arriba del 30%, era una pérdida enorme de nominales solamente por pasarse a ese derecho, me parece que en ese caso puede llegar a tener algún sentido. Walter, ¿algún comentario para...? No, yo creo que eso es lógico, que no hay que tomar la pérdida de diferencia hoy en día, que históricamente se acercan mucho en los buenos momentos y básicamente esa migración, si vas a tomar la pérdida, estás con la anticipación de que vas a estar mucho más expuesto a una situación de default o reestructuración, que no es el caso en este momento. Así que, bueno, Pasamos a Pedro, ¿quieres algunas preguntas? Pasamos a algunas preguntas, más que nada, algunas preguntas, mira, podemos volver Walter, a la filmina de la elección de bonos, legislación Nueva York. Sí. ¿Acá o el próximo? Esa, exactamente, esa, perfecto, el Global 21. Acá más que nada para volver a resaltar, porque había algunas preguntas puntuales. Nosotros, la location, la verdad que tiene la lógica de lo que marcaba Walter antes. Elegir la opción más corta posible, porque es la de mayor recovery value hoy, por cómo está la curva hoy, que más o menos los bonos están jugueteando, o sea, la nueva curva tendría que estar entre 12 y 11,5%, más cerca de 11,5% los nuevos pari o los nuevos DISI. Y en ese sentido, la elección del 2030 puede ser atractivo, especialmente para el que no quiere sufrir mucha volatilidad y porque nos parece que quizás se puede llegar a entrar a un 2035 con los bonos un poco más baratos. Ahora, no hay duda que el 2035 para adelante, para nosotros por lo menos, es un bono muchísimo más atractivo que el bono 2030, es mucho más convexo. Fíjense, antes mostraban la diferencia de duration, uno es 6 y monedas, el otro está arriba de 10. Toda compresión de spread va a ser magnificada por el 2035. En todo caso, si uno no elige el 2035, podría ser el caso de comprar después el 2038. La elección de bonos en ese sentido nosotros la ordenamos siempre teniendo en cuenta las prioridades, por supuesto, el orden de prioridades y los niveles de los caps. Global 21, 22, 23, yendo al 2030, tendría que recibir absolutamente todo lo que pida. La parte media de la curva, que es del Global 26, 27, los dos 28, el New and Old y el 36, pueden pedir el 30. Por el nivel de cap, nosotros asumimos que recibiría alrededor de un 27% y el otro, la otra parte, esa parte se repartiría después el resto en el bono 2035. Llegado a ser este caso, así como lo planteamos, si los bonos largos piden el 2035, que es la opción más corta que pueden pedir, por el nivel de cap, que son 23.000 millones de dólares, deberían entrar todos los tenedores al 2035. ¿Qué puede pasar para que un bono largo no reciba algo de 2035? Hasta hace poco podía inferir la elección de moneda. Eso parece que se corrigió con la última mejora de la propuesta, así que eso lo dejamos de lado. Lo que tendría que pasar es que algún bono corto decida irse de una al 2035 y en ese caso podría llegar a haber alguna situación donde el bono largo no reciba todo el 2035 y pase algo al 2046. Por eso pusimos esa flecha al final, el 2046 lo tenemos castigado ahí en el fondo, porque es el bono que quizás menos nos gusta en ese sentido. Y es posible que muchos de los inversores grandes institucionales, por más que el 2030 tiene valor de recuperación más alto al nacimiento,
puede haber esta migración al 35 porque están invirtiendo por una visión de más largo plazo. Nosotros pensamos que 35 va a ser el bono con alta liquidez y alta atractividad, básicamente porque si uno ve un 2030, que con una TIR por mucho tiempo de 0.5%. Hoy en día el bono de tesoro de los Estados Unidos está en 69 puntos básicos, pero estamos entrando en un proceso inflacionario. ¿Qué pasa si el bono de los Estados Unidos, el supuestamente más seguro del mundo, va a 1.25 o 1.50? Ese bono 2030 no te da ninguna protección en el cupón y lo van a tirar por la ventana. Ese es el riesgo de quedarse demasiado tiempo en el 2030 en una situación que yo considero reflacionario a nivel mundial. Entonces, por eso mi recomendación es agarrar el valor de 2030, pero no tarden tanto tiempo para migrar al 2035 o inclusive el 2038 que tiene la protección del indenture del Prospectus 2005. Y una última pregunta que no abordamos en esta charla, muchas preguntas sobre las reestructuraciones de las provincias y cómo vamos viendo el universo subsoberano. Estamos siguiendo muy de cerca la verdad que todos los procesos de reestructuración que están apareciendo en las provincias. Actualmente, si vamos concretamente a los canjes que están abiertos hoy en día, el que seguramente más interés les va a generar en ustedes es el de la provincia de Buenos Aires, que es lógico porque más o menos la deuda en dólares de la provincia de Buenos Aires, que son esos 7.200 millones de dólares que está reestructurando, es casi un 50% del universo de deuda provincial en dólares. Ahora bien, todavía no hubo una mejora, y esa es una pregunta que se repite muchísimo. No hubo una mejora respecto a las condiciones de la primera oferta en abril. Sabemos que la provincia está negociando con los tenedores de afuera, muchos de esos tenedores, muchos de esos fondos son los mismos que estuvieron negociando hasta hace poco con Guzmán, la deuda soberana, y todavía no tenemos no tenemos noticias, no tenemos ninguna presentación nueva formal de mejora. Yo quiero resaltar algo sobre el tema de PBA. PBA, como dijo Pedro, es casi la mitad del universo. Pero no, dependiendo en qué valor ofrece el gobierno de Kicillof, un bonista que va a canjear otro bono de provincia de Buenos Aires va a vivir con un gobernador que nunca en ninguna función pública ha mostrado, digamos, un compromiso a consolidación fiscal. Es que la provincia de Buenos Aires tiene un enorme déficit de infraestructura, un enorme déficit social. Entonces, por más que te ofrezcan $5 más, ese no es un gobierno donde me sentiría cómodo que el manejo y gerenciamiento de la provincia va a brindar ganancias de compresión de capital, salvo que el mercado empiece a descontar que Kicillof va a ser removido en la próxima elección. Entonces, cuando nosotros mirásemos las provincias, es que ponemos mucho hincapié en la calidad del manejo de la provincia a nivel fiscal, es que, digamos, la situación de deuda, composición en moneda extranjera. En ese sentido, seguimos inclinando por ejemplo, Córdoba. Tenemos mucho contacto con el equipo de Chiaretti. Ellos no han hecho su reestructuración todavía, pero todas las conversaciones que tenemos con ellos es que no quieren hacer un corte de capital, es que están pensando quizás en una extensión porque tiene un bono grande el 21, que es 750 millones de dólares que vence el año que viene. Pero la verdad es que pensamos que Córdoba piensa mucho
en proteger los intereses de sus bonistas. Y Chiarretti ya hizo una reforma previsional en su provincia que ahorró 6,6 mil millones de pesos. Entonces, preferimos un Córdoba que básicamente es un gobierno responsable con un track record histórico. Además, Pedro puede contar los nuevos números que tiró Neuquén hace poco. Yo conozco el equipo de Neuquén y también pienso que es un gobierno responsable fiscalmente. Y la propuesta para nosotros, por más que no es una ganancia extraordinaria inmediatamente, pone esa provincia mucho mejor parado porque tiene un par de bonos con amortizaciones que se juntan y lleguen a ser 200 millones de dólares en 2023-24, que en el mercado de hoy de Argentina sería insostenible. Entonces, estos son dos ejemplos y yo creo que si van a invertir en provincias hay que pensar mucho en el carácter de la administración. Yo creo que Mendoza mostró la misma carácter, ajustaron, mejoraron la oferta, pero es una provincia fiscalmente muy bien manejada. Último comentario para redondear. La provincia de Buenos Aires, muy probablemente la propuesta va a estar más acorde con lo que ofreció Guzmán a los bonistas. Me parece que un poco los precios de los instrumentos lo están reflejando. En abril había pasado algo parecido, sí, como detalle de color, la propuesta de abril comparada a la primera de abril de Guzmán, marginalmente era un poquito más atractiva, incluso cuando uno agregaba 200 basis de riesgo arriba del soberano. Y como marcaba Walter, me parece que los otros dos canjes abiertos, uno es Mendoza, que primero empezó presentando algo más robusto, un recorte más fuerte, después lo terminó mejorando y hoy en día, ante la última extensión, que fue 2 días después del acuerdo soberano, ya mostraba un 60% de aceptación, estaba muy cerca del 75% que requería, y fíjense que ahí el recovery value ya un 10, 11% estaba cerca arriba de los $70. Caso parecido Neuquén, que piensa reestructurar el 2025 y el 2028. El 2025, recuerden que no tenía regalías, la diferencia lo marcan los precios. Ahí depende un poco qué valor le ponemos al garantizado por regalías, pero la realidad es que parece un poco más atractivo hoy en día por el precio, el upside del 25 contra el recovery value actual de la propuesta. Son recovery values que están alrededor del 78, 74 dólares para el garantizado y para el no garantizado, a un 10% de exit yield, bastante por arriba, por supuesto, de lo que terminó ofreciendo Guzmán, y sin embargo, esta es una primera oferta con posibilidad de mejorar, especialmente en el bono garantizado 2028. Y ahora... volviendo al tema que mencioné anteriormente, es que cuando nacen los nuevos bonos soberanos, es que los primeros años es que los cupones van a ser bajos. Nosotros estamos mirando con buenos ojos las reestructuraciones de las provincias de alta calidad. Por más que Neuquén corta su cupón 33%, es que el 25 va a tener un cupón de 5% sobre el valor de bono de 64, 65, te va a dar un ingreso interesante. Lo mismo creemos que va a pasar con Córdoba. Entonces, yo creo que las provincias que hacen reestructuraciones ordenadas van a atraer flujos del inversor argentino que busca un rendimiento. Ya hemos visto un rally espectacular en muchos de los bonos corporativos que pensábamos que no va a haber muchos defaults, va a haber pocas reestructuraciones y los inversores están migrando a esos bonos porque pagan cupones de 6, 7, 8%, que es mucho más interesante que 12 puntos básicos, 0.5, 1.25. Entonces, hay que considerar después de la reestructuración, quizás estos bonos que rinden mejor en rendimiento e ingresos para
el bonista van a tener un flujo prioritario, especialmente si la reestructuración que han hecho las provincias arreglan su situación de sostenibilidad. Y ahora lo invito a Augusto Posleman para que director de portfolio personal, para que se sume. Acá estoy, ¿cómo andás, Pedro? ¿Cómo estás, Augusto? Muy bien. Entonces puedo poner la cámara, Pedro, si me habilitan. Ahí para que puedo poner. Si no, es un comentario final, Pedro, no hace falta. Lo que queríamos comentar, nosotros es temas operativos, netamente operativos, porque tuvimos un montón de consultas, muchas consultas sobre cómo presentarse al canje, cuándo vence el plazo, qué trámites hay que hacer, qué hago, cómo me confirman que entré al canje o que no. Es válido, bueno, vence el martes a las 12 del mediodía, es el plazo límite para entrar al canje de los bonos ley New York. Eso se puede hacer o por la página, hay dentro de la opción operar, cuando uno se loguea como cliente, hay una posibilidad de canjes abiertos y ahí está el canje de los bonos ley New York, ya está habilitado, se puede cargar ahí por la página o simplemente enviando un mail a su asesor o a consultas de portfolio, lo vamos a procesar. Es muy importante, todavía quedan varios clientes sin haber ingresado al canje, les pido por favor que todos chequeen eso, si hablan con su asesor o ingresen por la página y lo carguen ahora. Después vamos a estar dando de alta, todavía no lo hicimos, pues no están las condiciones, el nuevo canje de ley argentina, de los bonos soberanos de ley argentina, ley local, estimamos que eso va a estar ya en cuando se presenten las nuevas resoluciones que establezcan bien las condiciones. Apenas tengamos esa información, vamos a estar dando de alta en la página también la posibilidad de cargar ese canje. Ahí va a haber muchísimo más flujo, porque son muchísimo más los clientes que tienen eso. Les pedimos por favor que no esperen también hasta último momento. No tenemos claro cuál va a ser la fecha límite. Esperamos que sea un plazo mayor que el de la ley New York, si no vamos a estar corriendo hasta el último momento. No creo que esto venza la semana que viene, lo vamos a estar comunicando apenas tengamos la información. Y lo que van a ver también es en la página, hubo muchas consultas ahí también respecto a la información en la página, en las tenencias suyas, porque los bonos que están presentados al canje, inicialmente los ponemos con valuación cero, porque son bonos que todavía no tienen cotización, o sea, se sacan los bonos de la posición, los que han sido presentados al canje, porque se giran a la caja de valores, se le da de alta un nuevo bono que todavía no está cotizando en el mercado, entonces se pone a cero. Les pido que lo miren bien, no hay cambio en la evaluación de la cartera, simplemente es que el nuevo bono no tiene cotización por ahora. Esos bonos, una vez que estén liquidados, van a estar figurando en las posiciones de todos con el precio de mercado que tengan. Hoy por hoy es un tema netamente administrativo y por eso ven los cambios en la página que están viendo ahora. Cualquier consulta, igual les pido que lo consulten con su asesor o nos manden un mail a consultas de portfolio. Y lo mismo vamos a hacer con todas los canjes que van a estar habilitados desde las provincias. Les vamos a ir avisando cuándo son las fechas para entrar y ahí en la misma opción de la página van a estar todos los canjes habilitados para que puedan cargarlos automáticamente en la web. Una vez que estén todos los canjes ya habilitados y con las condiciones de los nuevos bonos informadas y las definitivas, les vamos a estar mostrando también en la página los nuevos flujos de fondos de cada uno de esos bonos para que ustedes puedan ver de cada una de sus posiciones cuál es el flujo que tienen para cobrar en adelante. Y por último, hubo muchas consultas sobre los canjes ya presentados, qué documentación tienen para poder ver que están ingresando al canje, que nosotros hemos tomado y validado ese canje. Ahí hay en la parte de operaciones, en las operaciones que están cargadas, tienen que ver ustedes como una operación más el canje solicitado. Y estamos dando de alta también la página, esto va a estar seguramente la semana que viene, la posibilidad de exportar a un PDF ese canje solicitado para que se quede en un comprobante y digamos, si no tengan esa sensación de que no tienen ninguna constancia de haber entrado al canje. Ahí, bueno, con eso ya terminamos, pero creo que estaban todas las consultas que hemos recibido también sobre este punto. Bueno, les agradecemos mucho a todos.
muchísimas gracias por la atención y por haberse conectado. Sí, gracias Hasta por luego. participar y un buen fin de semana para todos. Chao, hasta luego. Hasta pronto.